nació Carta Abierta, una de sus características, o algo que creo que motivó muy significativamente su emergencia y su modo de colocarse en la escena política nacional, fue lo inesperado de un tipo de palabra, de escritura, de intervención que eludía la tentación del simplismo, de la palabra fácil, de la contraposición hueca. Personalmente me siento bastante ofendido por lo que acaban de publicar los compañeros de la Juventud de Carta Abierta. La contratapa esa me parece que es antagónica absolutamente al espíritu de Carta Abierta. Siento que estamos degradando la política, lo hace 678, como también exactamente produce lo mismo, y se lo dije a la producción, no por mí personalmente, porque no es una cuestión solamente personal, es una cuestión de un trabajo que venimos tratando de desplegar en estos años y que tiene que ver con darle intensidad, complejidad, profundidad, poética, reflexión a la intervención política, al compromiso, a la pasión con la que hemos salido a decir nuestras cosas. Y creo que hay que tener mucho cuidado en no caer en el discurso de la brutalización mediática, en el discurso de la chatura, en el discurso de lo innoble. Y lo digo también en relación a cada cosa a la que nos vamos a enfrentar. Lo digo escuchando intervenciones y escuchando lo que yo digo también. Siempre hay un lugar muy delgado, que es el facilismo, que es volver a mirar el mundo de la misma manera como creíamos haberlo mirado de forma exitosa, triunfante, en otros tiempos de nuestra propia vida. Tengamos cuidado en no ser capaces de darle a todo eso que ha acontecido en todas estas décadas la densidad que se merece. Por supuesto que hay persistencias, por supuesto que hay núcleos que siguen siendo decisivos a la hora de pensarnos, de pensar la realidad social, política, internacional. Pero también es cierto que cuando nosotros nos discutimos a nosotros en estos años, estamos discutiendo también nuestros propios fracasos, nuestras propias debilidades y aquello que exige que nuestros recursos políticos, teóricos, nuestra manera de salir a las calles, sea capaz de recoger lo mejor de esas tradiciones sin generar una falsa apologética. Entonces, digo esto porque me parece que siempre está el riesgo de, en el momento en que la cresta de la ola está allí arriba, sentir que nuevamente la soberbia de la verdad nos atraviesa y nos coloca ahora sí nuevamente en la posesión de lo revelado, de lo absoluto, de lo que no fue también lastimado muy duramente por los acontecimientos de la historia. Quiero decir, las tradiciones emancipatorias, nacional populares, de izquierda, no han pasado por la historia de estas últimas décadas como si nada hubiese sucedido. La socialdemocracia, los progresismos, también están allí duramente tocados por la falacia discursiva, por el error histórico, por el simplismo y por muchas otras cosas más. Pestes que le hicieron mucho daño a los discursos populares. Lo que sucedió en estos días extraordinarios de mayo, extraordinario, yo creo que hay por lo menos lo inmediato, lo primero que sale, es que cada uno de nosotros sintió que en lo más interno de su memoria, de su sensibilidad, algo poderoso le estaba sucediendo. Nos conmovimos. Nos conmovimos, por supuesto, por lo que veíamos, no por lo cuantitativo, no solo por el número, que por supuesto el número es siempre significativo en la historia, cuando es el número de los incontables de la historia, sino porque se conjugaba lo que parecía que no se conjugaba hace mucho tiempo en la escena contemporánea, que es lo popular, lo político, lo cultural, las nuevas formas de expresión con núcleos arcaicos, antiguos, también del lenguaje, porque los últimos 20 años del siglo pasado, o más atrás, eran los años del triunfo de una construcción de sentido común, una construcción de subjetividad, un triunfo de un modo de despolitización, de neutralización, de ruptura de los núcleos culturales interrogativos, reflexivos, en el interior de nuestras sociedades y también en el interior del mundo cultural,
que de alguna manera comenzó muy fuertemente a ser puesto en cuestión en esos días de mayo, donde se mezclaron, se articularon los lenguajes complejos del relato de una historia, como decía María Pía, que tiene detrás suyo historias, pero no tiene detrás suyo la transparencia, la masificación, sino que tiene un largo recorrido complejo, un recorrido no siempre claro, porque fue también materia de disputas, pero pudo ponerse allí, en las paredes del Cabildo, en ese trabajo formidable de fuerza bruta que también implica un interesante momento de los tiempos actuales, porque fue una conjunción no menor entre riesgo estético, artístico, una manera de meter el relato de la historia argentina en un desafío que no fuese el desafío de la simplificación, del golpe bajo, del kitsch mediático, de la pura espectacularización, de la pura estetización de la política, sino que tuviese dentro suyo también la posibilidad de sentir que se puede interpelar y ser interpelado, porque el movimiento de esas carrozas, el movimiento de esos actores, estaba también del otro lado. Había un juego de ida y vuelta, había un flujo, había una intensidad en los rostros, en las miradas, que no era que la obra se quedaba sobre sí misma y le enseñaba a la multitud lo que era la verdadera historia, sino que algo se revelaba. Son instantes fantásticos, cuasi míticos de la historia de una sociedad cuando se producen esos encuentros. Y tenemos que ser muy respetuosos, muy inteligentes para poder pensar esto, para poder estar adentro de esta situación, para poder comprender que efectivamente hay una inflexión, pero que también esto no es como una cigüeña que lanzó un bebé sobre una sociedad que no reconoce padres. Lo que decía María Pía recién también es cierto. Hay una batalla por la semantización, por la repolitización, y hay una batalla contra esa recuperación de palabras antiguas bajo palabras nuevas y en condiciones actuales, de aquellos que quieren anular la novedad de lo que viene sucediendo en la Argentina y en América Latina. Hay una cantidad de escenas, son como iluminaciones, son chispazos que se unen todos en un acontecimiento muy profundo y muy significativo, que no cae dentro del recurso simplista de las palabras que dicen las cosas en blanco y negro, porque es un poco más arduo. Nosotros usamos muchas palabras para tratar de decir que esta época es muy dura, muy difícil de ser pensada, por más que aparezcan muchas veces las cosas demasiado transparentes. Y Carta Abierta, me parece, y también lo digo, tengamos mucho cuidado, uno de los grandes esfuerzos de la Declaración del Bicentenario es que no es una declaración de carta abierta, ni Carta Abierta puede hacer cualquier cosa con esa declaración. Es un intento de que una cantidad de fuerzas políticas, sociales, sindicales, que incluye a la CTA, pero incluye también a la CGT, incluye también a la CGT de una forma superlativa, porque fueron los que firmaron con nombre y apellido y otros no firmaron con nombre y apellido. No perdamos de vista que nuestro interés es el interés de generar las condiciones de una unidad sin mezquindades, sin que cada uno deje por un instante de defender su propio negocio político. Entonces, digo, me parece que tenemos que empezar a darnos cuenta que fueron muchas las señales de estos días luminosos, señales de felicidad, señales de festejo, señales también, ¿por qué no decirlo?, del horror de una historia. Porque a veces lo que se produce en esos instantes únicos es que se junta la espera, la felicidad, la esperanza, la redención del pasado, porque también fue una redención del pasado, y que no es poca cosa para una sociedad ser capaz de redimir su pasado, recuperando la voz de los silenciados por el discurso hegemónico a lo largo de la historia argentina. Fue una redención del pasado que habilita para que el presente se piense de otra manera. Fue un acto en las calles, de vuelta a una escritura de la historia que reescribe, sin inventar nada, toda la historia de nuestro país y de América Latina.